virtuales que utilizamos últimamente vía Skype a justamente el ministro de Obra Pública de la Nación, el señor Gabriel Catopodis. ¿Nos escuchás, Gabriel? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Agustín? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gabriel, hace rato que teníamos ganas de conversar con vos. Para arrancar, te pregunto acerca de algo de lo cual se habló mucho el último tiempo, que nos cuentes en qué situación está actualmente, que es el tema de los hospitales modulares, algo muy importante a cargo de tu cartera en esta situación de pandemia y cuarentena que estamos atravesando. ¿En qué situación está eso, Gabriel? Bueno, hay que recordarle, Agustín, a la audiencia que el presidente decidió llevar adelante un plan de fortalecimiento de toda la red pública de salud en el marco del COVID-19. Una de esas acciones fue la construcción de 12 hospitales modulares, 13 en el interior del país, 9 en la provincia de Buenos Aires. Esos 12 hospitales ya están terminados, se hicieron en 20 días, suman 1.000 camas, 350 de terapia intensiva, el resto de terapia intermedia, y la verdad que estamos muy conformes con poder haber cumplido ese plazo. Estos hospitales no son centros de aislamiento, son hospitales que van a permitir ahora atender la pandemia y una vez que pasemos de la emergencia, ser un hospital de referencia en cada una de estas localidades. A eso se suma la reapertura de los hospitales de La Matanza, que estuvieron cerrados 4 años, y más de 50 obras en todo el país, ampliación de terapias, de hospitales, distintas obras que nos van a permitir sumar camas, tecnología, equipamiento y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con una prioridad que ha fijado el presidente Alberto Fernández, que es cuidar la salud de los argentinos en el marco de esta emergencia. Ministro Catopodis, nosotros lo contábamos aquí hace 40 días, era el momento en el que se empezaban a levantar la mayor parte de estos hospitales modulares. ¿Terminan siendo finalmente, por esto que usted cuenta, entonces un activo que va a quedar a favor de la salud pública de la Argentina? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Sobre todo se lo pregunto en términos de aquellas personas que ingresaron para trabajar, ahora que entendemos son aproximadamente 100 profesionales por cada uno de esos hospitales. Sí, cada hospital va a comprometer 100 profesionales, son 24 camas de terapia intensiva, 52 de terapia intermedia, con servicio de diagnóstico, de laboratorio, con equipo de última tecnología y con la posibilidad de que una vez pase esta pandemia, todo el sistema de salud pueda estar mucho más fuerte para mejorar toda la política sanitaria del país, una tarea que llevamos adelante con el Ministerio de Salud. Hoy estuvimos en Almirante Brown con el presidente Alberto Fernández, con el gobernador Axel Kicillof, y la verdad que hemos hecho los argentinos algo que realmente de lo que tenemos que estar orgullosos. En 20 días construimos 12 hospitales donde había terrenos, baldíos, un estacionamiento. Hoy hay camas que van a salvar vidas, camas que van a estar preparadas para que el sistema de salud no colapse. Todo el objetivo es que aquel paciente que necesite llegar a una cama en la Argentina en el marco de esta pandemia pueda hacerlo y no haya una presión, no haya una violencia moral, física, sobre todo el sistema de salud, sobre todo el personal médico, como sí vimos que existió lamentablemente en otros países. Ministro, mi nombre es Gustavo Idoyaga. Le quiero hacer una consulta que está vinculada, porque vimos la importancia que tienen estos hospitales modulares y sin embargo usted hace poco estuvo reunido con Malena Galvarini y también estuvo reunido con el gobernador de Chaco. ¿Y a qué hago referencia como punto? El tema del agua, en el caso de Chaco, el tema de acueductos que va a atravesar el impenetrable, este tema del acceso al agua, también están trabajando en esa dirección, ¿no? 7 millones de argentinos no tienen agua en la Argentina, 20 millones de argentinos no tienen cloaca y no hay dudas de que más allá de esta pandemia, ese es el gran reto que tenemos, llegar con el agua, con la cloaca, con el saneamiento a cada rincón de la Argentina, con Malena en ARA para todo lo que es el área metropolitana y con cada gobernador y con el ministerio llevando adelante esas obras de acueducto, más de 20 acueductos. Vamos a estar construyendo, ya estamos construyendo en la Argentina, estamos reactivando toda la obra pública en el país, más de 250 proyectos que van a impactar en más de 45.000 puestos de trabajo y eso se suma
al anuncio que hoy ha hecho el presidente y la ministra de Vivienda, poner en marcha la vivienda, llevar adelante distintas estrategias, distintas líneas de crédito y de subsidio para atender un déficit muy importante que estuvo abandonado en los últimos 4 años, que es la vivienda, la posibilidad de tener el lote propio, la posibilidad de resolver una demanda y una necesidad que todos los barrios de la Argentina y particularmente la provincia de Buenos Aires es de mucha demanda. Ahora, Gabriel, pensando ya en la salida, ¿no?, de esta situación de cuarentena que estamos atravesando en Argentina, siempre un impulso fuerte para la economía es la construcción, es la obra y en particular la obra pública. Juega un rol muy importante. La construcción, nosotros dimos cuenta acá hace unos días de datos oficiales y privados que dan cuenta de una caída tremenda en el marco de este freno a la economía. La pregunta es, mirando la economía, primero, si la intención del gobierno es que la obra pública juegue ese rol de impulsor de la actividad económica. Y segundo, ¿confían en que va a haber financiamiento? Porque la verdad que hay muchas limitaciones para poder impulsar fuerte la obra pública en la cartera que conducís. Bueno, no hay dudas de que el sector de la construcción, como bien vos decís, Agustín, es uno de los sectores que más rápido puede reaccionar a cualquier estímulo fiscal. Es un sector que cuando se pone en marcha genera puestos directos, pero también genera muchos puestos indirectos, porque moviliza mucho la cadena de valor de la construcción, el hierro, el cemento, el ladrillo, el flete. Y eso es todo lo que tiene que empezar a pasar de a poquito, progresivamente, paulativamente en toda la Argentina, cuidando la salud de los trabajadores, con protocolos sanitarios, garantizando que los trabajadores puedan llegar y volver a su casa en el mejor estado de salud. No hay dudas de que allí hay una apuesta y ese es uno de los motores más importantes que tenemos para poner en marcha la economía. Y para eso lo que hay que hacer, Agustín, y vos sabés bien de esto, es fijar prioridades, es definir cuáles son las urgencias, de qué manera vamos a poner los recursos alineados para que puedan empezar a mover la economía, movilizar la economía local, generar un impulso a las empresas locales de construcción y que empiece de a poquito a engranarse todo este proceso que a la salida de esta pandemia tiene que empezar a movilizarse. De hecho, ya está ocurriendo en cada provincia. Recién mencionaban una reunión que hoy yo tuve con Coqui Capitanich, pero hablé al mediodía con Sildo Infran, ayer hablé con Omar Perotti, estoy en contacto con los gobernadores y en general en todo el país la obra pública ya empieza a ser una señal muy clara de reactivación. Gabriel, y te llevo un poco a la experiencia que tenés en el área del conurbano. Fuiste varias veces, en más de una oportunidad, intendente de San Martín, hasta ir a tomar la cartera que tenés hoy a cargo de la obra pública nacional. ¿Cómo estás viendo el área del conurbano bonaerense que tanto conocés a partir de el virus, el crecimiento que está teniendo la circulación del virus y el impacto económico que está sufriendo esta área que es la más afectada junto con la ciudad de Buenos Aires? ¿Te preocupa la situación que se está viviendo por estas horas? Sí, nos ocupa a todos los que estamos en la provincia de Buenos Aires, con la responsabilidad de atender una de las zonas más pobladas y donde el virus va a golpear de manera más significativa, pero también convencidos, Agustín, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene muy claro cuál es la agenda que hay que llevar adelante, de qué manera tenemos que consolidar todo el sistema sanitario, una agenda de trabajo con todos los intendentes que ha permitido transitar esta etapa y estas semanas con mucha responsabilidad y convencidos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ser el motor también de la reactivación y de la salida, pero para eso tenemos que garantizar que no haya colapso sanitario. Si hay un colapso sanitario, hay un colapso económico. Si no salimos ordenados, de manera gradual y de manera segura, lo más probable es que se va a hacer muy difícil poner en marcha las distintas actividades económicas y los sectores económicos. Ahora, hoy hay una tarea muy coordinada con los intendentes, con las organizaciones, con los curas en los barrios, con el gobernador liderando esa agenda de trabajo
con un Estado presente. Y con ese Estado que hoy está atendiendo esta pandemia y nos está cuidando, vamos a poder también reconstruir la economía, volver a recuperar el trabajo, volver a generar en cada centro urbano de la provincia de Buenos Aires y del país, bueno, un plan de desarrollo, ¿no? Con las pymes, con la pequeña y mediana empresa, convencidos de que allí hay un sector muy dinámico, es el sector que sabe atravesar estas crisis, tiene cuero duro, sabe levantarse, sabe de qué se trata cuando la economía está en crisis como está ahora, pero también son los que rápidamente se ponen a la cabeza de un proceso de desarrollo como el que necesitamos impulsar en nuestro país. Ministro, respecto de lo que decía recién sobre los cuidados que hay que tener a la hora del regreso a la obra pública, hay alrededor de 270 obras que estarían comenzando en los próximos días, de acuerdo tenemos entendido, desde su cartera. ¿Cómo se va a definir en qué lugares geográficos se van a llevar adelante esas obras o esos reinicios tal vez de obras que pudieran haber quedado abandonadas en el momento de la pandemia? ¿Y cómo va a ser el procedimiento para que haya un control respecto de la cuestión sanitaria? Bueno, hace varias semanas que venimos trabajando con la Cámara de la Construcción y con la UOCRA en un plan de reactivación de estas obras y de nuevas obras con un estricto cumplimiento en cada caso, todo lo que tiene que ver con lo sanitario, con el testeo, con el monitoreo, con el seguimiento de los trabajadores, pero también un protocolo con la movilidad, cómo llegan y cómo se van los trabajadores, y todo eso es lo que estamos validando y revisando. Cada vez que ponemos en marcha una obra pública tiene que estar garantizado el cumplimiento de ese protocolo. Si ese protocolo no se cumple, la obra se suspende, se paraliza y se revisan qué cosas, en qué condiciones podemos hacer. Así que realmente estamos trabajando para que en cada rincón de la Argentina, en cada localidad, todas las obras se vayan poniendo en marcha. Rutas, caminos, acueductos, obras pequeñas de infraestructura social básica, que estamos coordinando y ejecutando también con los municipios. Bueno, muy importante todo lo que nos estás contando y el rol de una cartera como esta que es clave en esta situación para atender la crisis y en lo que viene para la salida de la crisis. Mi lectura desde la economía es que va a ser clave como impulso de todo esto la salida a través de la obra pública. Así que te agradecemos mucho la nota, Gabriel Catopodis, para que toda nuestra audiencia en primera persona, de quien tiene a cargo esta responsabilidad, haya podido escuchar todos estos detalles. Muchas gracias por la nota y bueno, buenas noches, te deseamos desde acá y a ver si todo esto se normaliza en algún momento, nos va a gustar tenerte acá de nuevo en el piso. Con gusto, Agustín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo escuchabas.